Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tiene otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malvado y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos leído en el Evangelio este episodio del capítulo 25, versículos del 14 al 30. Antes de lo que será
el juicio final. Está esta parábola de los talentos. No podemos dejarla pasar de vista, hay que analizarla, porque ya la hemos oído una gran cantidad de veces, incontables las veces que hemos oído esta parábola. Pero ¿cuántas veces la hemos analizado? Nos hemos detenido a meditarla, a tratar de ver el trasfondo que hace Jesús de esta parábola. Tal vez nunca nos hemos detenido. O, para ser un poco más positivos, muy pocas veces y por encimita. Vamos a ver algunos aspectos importantes, prácticos para nuestra vida. Lo primero es que Jesús compara el reino de Dios, lo que nos espera, lo que es el reino de Dios, con inversión. Una palabra interesante, una palabra de tentación. Hay gente que le encanta invertir, pero la inversión, así como es de importante en nuestra vida del mundo, también es importante para el reino de Dios, también es importante para Dios, es muy importante para Jesús. Relacionemos la inversión. Es difícil que una persona pueda invertir si no tiene de lógica trabajo. Y peor aún, si no le gusta trabajar. ¿Qué fama tiene en el mundo, en nuestra visión del mundo, en el día a día? ¿Qué fama tiene el trabajo? ¿Es bueno? ¿Es malo? El trabajo tiene siempre buena fama. Trabajar es bueno. Y mucho más, trabajar en lo que nos gusta. Bueno, eso es lo máximo. Muchas veces no trabajamos en lo que nos gusta, pero tiene que aprender a gustarnos lo que hacemos. Esto garantiza ya al final, a mediano plazo, incluso un gran éxito para nuestra vida. Pues aquí tenemos 3 hombres, 2 trabajadores y uno, dicho por Jesús, totalmente inútil y perezoso. Dicho por Jesús. O sea que en el plano espiritual, en el ambiente espiritual, en el tema de nuestra relación con Dios, el perezoso no es muy bien visto. Es uno de los 7 grandes pecados capitales, la pereza. La gente no se confiesa porque dice que no peca, que no roba y que no mata. Y entonces yo les digo, ¿y de pereza cómo estamos? ¡Uy! ¡Mucha! Pues ¿saben qué? Que la pereza no es solamente pecado, sino que es pecado capital, grande. Es grande. Ustedes se imaginan una persona en sus casas que no trabaje, tristemente que haya perdido el trabajo, que no quiera salir y colaborar ni siquiera en su casa para lavar el baño, para limpiar las ventanas. Pues tampoco Dios ve con buenos ojos un perezoso y un inútil. ¿A dónde manda el inútil? Aquí. Lo manda al castigo eterno. Échenlo fuera a las tinieblas, dice. Y de paso que le quiten todo lo que tiene. Esto de que le quiten todo lo que tiene significa que el perezoso pierde todo. El que es perezoso, aún lo poco que tiene lo pierde. Y no le importa, que es peor. Gente perezosa que no toma conciencia. Fíjense en esta parábola de los talentos. Primero, Jesús dice que había un hombre
que iba a salir de viaje y que llamó a unos servidores. Iba a salir de viaje. ¿A dónde iría este señor? Seguramente iría a ver negocios, a invertir. Porque le dijo a 3 señores: mire, aquí le voy a entregar a usted 5 talentos, al otro 2 talentos, al otro 1 talento. Ahí le voy a dejar los talentos y me voy. ¿A dónde iría ese señor? A ver otros negocios, probablemente. Era un hombre de inversión. ¿Qué estaba haciendo con estos? ¿Qué estaba haciendo con estos trabajadores? Les estaba colocando una gran prueba. Oye, si estos me son fieles en esto y me resultan buenos, a lo mejor los encargo en otros negocios que tengo fuera. Por eso voy a repartir los talentos, a uno 5, al otro 2 y al otro 1, para ver qué tal. O sea que el Señor nos pone a prueba en la producción. La producción requiere de iniciativa. La producción requiere de riesgo. Es difícil producir si no hay riesgo. Toda producción implica riesgo. A veces se pierde todo o parte. Y muchas veces se corona, decimos nosotros por allí en el lenguaje popular. ¿Qué pasó? Se fue y regresó. El que tenía 5 talentos produjo 5 más. Excelente. El dueño diría: este hombre me sirve para unos negocios que acabo de hacer allá afuera. Así que lo voy a tomar en cuenta. Para producir se requiere, dije, de iniciativa, de creatividad, de tomar riesgo. Si no, es difícil que se produzca. Toda inversión implica riesgo en temas financieros. El que tenía 2 produjo otros 2, excelente, pero son 2, o sea que este va a otro puesto o en otro negocio mío no tan importante o no de mayor producción como el de 5. Para todos hay puestos en el lugar del reino de Dios. Pero nunca falta aquel que es una persona llena, que es temeroso, que está llena de miedo para arriesgar. Nunca falta. Ay, pero si yo arriesgo esto, ay, pero si no, me quedo con esta platica aquí en el banco y la devaluación me comió. Así que busca siempre excusas. El que no toma riesgo y no invierte, busca excusas. ¿Cuáles fueron las excusas que buscó este? Señor, yo sabía que eras un hombre estricto. Señor, yo sabía que era un hombre que le gustaba la producción. O sea que el culpable era el dueño del talento. Vean ustedes cómo la palabra de Dios ilumina nuestra vida. ¿Cuántas veces culpamos a los demás de nuestros fracasos? ¿Cuántas veces culpamos a los demás de nuestros miedos? Es que a mí me fue mal, claro, como yo no soy tan bonito, claro, como yo no estudié, claro, como yo soy un papel de víctima terrible como este señor. El que se hace la víctima, el que vive siempre con negatividad, que no tiene iniciativa, creatividad, este del talento no tuvo creatividad sino enterrar el talento, pues eso lo lleva a su propia ruina, a su propia destrucción. Y a Dios no le gusta a la persona falta de creatividad, que aproveche sus dones, que busque por aquí, que luche por allá, que no se pudo, que ahora cómo hago yo para producir en medio de esta crisis. Busca ser creativo. Y viene la fórmula, y con esto termino, la fórmula de la prosperidad y de ser rico en el plano espiritual y material. Características muy importantes en toda persona millonaria hoy en el mundo. Si ustedes leen sus vidas, las van a encontrar estas 3 características en ellos. Como también si conocen algún fracasado o alguien que diga yo no pude más, o alguien que diga yo ya me entrego y no tiene nada,
nunca van a ver estas características en esas personas. La primera, den siempre gracias a Dios por lo que tienen y por lo que van a tener ya, afirmando que el Señor los va a bendecir más. Ya doy gracias por lo que el Señor tiene hoy para mí. Eso es la primera fórmula. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando agarró los poquitos pescados y los poquitos panes? Lo primero que dijo es: te doy gracias, Señor del cielo y la tierra, y empezó a darle gracias antes de la multiplicación. Ya agradecía la multiplicación. Fórmula: primero, dar gracias a Dios, incluso por lo que voy a recibir. Hay gente que dice: ¿para qué le voy a dar gracias a Dios si lo poco que tenía ya ni lo tengo? Imagínense ustedes, claro, si le tuvo miedo a la inversión, al riesgo, si no tuvo lo que voy a decir, la tercera parte de la fórmula, pues entonces no hay un final feliz y productivo y abundante. Nuestro Dios es de abundancia y multiplicación, no es de pobreza. Él, cuando se refiere a la pobreza, es: no se dejen llevar por las cosas del mundo y no se apeguen, porque eso sí se queda aquí. Somos administradores. Esto hay que entenderlo también. ¿Qué sucede? La segunda fórmula: primero, acción de gracia. La segunda, escuchar con atención la palabra de Dios para ser obedientes y no dejar pasar la oportunidad. El que ha prosperado en términos financieros aprovecha las oportunidades. Mire que yo aproveché la oportunidad, decía mi abuelita: yo tengo por allí algunos centavos y tengo una casita porque aproveché una oportunidad. Entonces, ¿cómo se aprovechan las oportunidades? Escuchando la palabra de Dios. Dije que son características en grandes multimillonarios del mundo. Escuchan a Dios en el silencio de la oración. Escuchan a Dios leyendo la palabra. Adquieren sabiduría divina para aprovechar la oportunidad. Luego, la tercera parte de la fórmula: confiar en Dios, sin miedo. Confiar en Dios. Eso de escuchar la palabra de Dios, recuerden los discípulos cuando hicieron las pescas. Ellos estaban pescando una noche y no pescaron nada. El Señor los mandó a media mañana después de haber escuchado la palabra y recogieron tal cantidad que ya se rompían hasta las redes. Yo decía por allí en mi artículo: el agua la tenemos, los peces los tenemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Incluso la producción garantizada la tenemos. Y luego la confianza, he dicho, en Dios. Nadie arriesga si no tiene confianza en Dios y en sí mismo. Si empieza a desconfiar y le falta la confianza en Dios, que llamamos fe en Dios, será siempre un fracasado. Pidamos pues al Señor que en esta celebración eucarística nosotros sepamos comprender este capítulo 25, versículos del 14 al 30 de esta parábola de los talentos. Es para todos, sin excepción. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.